Como colofón, hoy contamos con don Javier Barón, que es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia, y ocupa el puesto de jefe de Departamento de Pintura del siglo XIX en el Museo del Prado desde el año 2003. Con anterioridad y después de haber terminado sus estudios de Historia del Arte en la Universidad de Oviedo, fue profesor en este centro durante 12 años. Es uno de los grandes especialistas españoles del periodo histórico que cubre los albores de las vanguardias artísticas y es el máximo conocedor tanto de los artistas de finales del XIX y de las primeras décadas del XX, como del ambiente histórico, político y filosófico de esta época. Es autor de numerosas publicaciones sobre estos temas y ha participado en el estudio y catalogación de importantes colecciones institucionales, entre ellas la del BBVA y la de la colección de Carmen Thyssen-Bornemisza. Igualmente ha ofrecido numerosas ponencias y comisariado exposiciones, tanto en el Museo del Prado como la que ahora se está preparando para el próximo mes de mayo sobre Sorolla, o la dedicada al 19, que fue con la que se abrió la ampliación del museo, como para otras instituciones. También ha comisariado exposiciones. Para esta última conferencia de hoy, el profesor Barón tratará la obra de los últimos artistas flamencos presentes en nuestro país durante el siglo XIX, con el título de Carlos de Ais y sus discípulos Riancho y Regoyos. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer a la Fundación de Amigos del Museo del Prado su amable invitación a participar en este curso dirigido por el profesor Francisco Calvo Serrayer y dedicado a la senda española de los artistas flamencos en el Museo del Prado. Realmente de lo que voy a hablar yo es de una especie de epílogo final en donde la influencia del mundo flamenco sobre los artistas españoles es, sin embargo, muy relevante, tanto en estos tres que van a ser el objeto de la conferencia, como en otros que no podemos abordar aquí, pero que realmente estuvieron influidos también por el paisaje de las escuelas del norte, Flandes y Holanda, en el inicio de la centuria, en artistas como Camarón, Ferrán, Pérez Villamil, la primera mitad del siglo, como también al final de la centuria, cuando se vuelve a poner de moda el viaje a Flandes, cuando Brujas, la ciudad muerta, recobra su prestigio y se convierte en el centro al que peregrinan artistas de todas las naciones, incluido España, y así los discípulos de Sorolla, la generación siguiente a Sorolla, el propio Sorolla también, viaja allí en 1903, y allí están, en los primeros años del siglo, los pintores pensionados por la Academia Española en Roma, como son Benedito, Sotomayor, también Llorens, Chicharro, es decir, los artistas más relevantes, luego los Zubiaurre, que en esos momentos trabajan en España y que ven en la pintura flamenca el complemento a lo que ellos habían ido a buscar en Roma o en París, ¿no? Pero vamos a centrarnos en los tres artistas a los que verdaderamente influye, dado que su dedicación además es el paisaje, que es uno de los grandes géneros de las escuelas del norte, muy concretamente de la flamenca. En el paisaje, efectivamente, a lo largo de la centuria, hay dos grandes líneas que se pueden establecer como el paisaje clasicista, es decir, aquel paisaje que comienza a principios del siglo XVII, en los mismos comienzos del barroco, por la obra de artistas establecidos en Italia, sobre todo en Roma, artistas franceses como Poussin, como Claudio de Lorena, o artistas italianos como Domenichino, como Annibale Carracci. Recuerden que el Prado le va a dedicar una exposición que habrá de ser muy interesante al paisaje clasicista. Creo que está programada para el 2011, 2010-2011, ya están preparándola los compañeros que se ocupan del área de pintura italiana. Y realmente ese paisaje que tenía el prestigio de lo ordenado, de lo clasicista, y que en el momento neoclásico, por tanto, vuelve a ser un punto de referencia, es un paisaje que influye muchísimo a lo largo de, diríamos, la primera mitad del siglo, muy especialmente en el momento neoclásico, en el primer tercio del siglo, ¿no? Así, por ejemplo, la dimensión de paisajista de José de Madrazo, que ahora se puede ver gracias a la adquisición de numerosos dibujos con vistas de paisaje
desconocidos hasta ahora por el Prado, se ve que sigue esos modelos, sobre todo pusinianos, en el campo del dibujo y de la acuarela, o bien también los paisajes de Carderera, que es otro de los pintores también más interesantes, sobre todo por su curiosidad en ese primer tercio del siglo. La otra vía era el paisaje de las escuelas del norte, un paisaje más empírico, diríamos que más moderno en cuanto que se preocupa más de captar las peculiaridades atmosféricas, no tanto de seleccionar los aspectos más bellos de la naturaleza, sino de captar momentos concretos, atmósferas peculiares. Es el paisaje de Holanda y el paisaje de Flandes, ¿no? Los artistas españoles van a ser ganados por este tipo de paisaje, sobre todo el paisaje flamenco. En el discurso de Carlos de Aes, el discurso de ingreso a la Academia de San Fernando, que programáticamente dedica al género del paisaje, habla él de estos dos tipos de paisaje, naturalmente para fundar con una genealogía de prestigio su propia dedicación al género, con ese talante académico que busca una referencia válida en el pasado, ¿no? Y él dice, con una tesis que en el fondo es contraria a las tesis deterministas, ¿no?, que en esos momentos ya se estaban imponiendo, que precisamente los artistas del norte se dedicaban en mayor medida al paisaje, le prestaban mayor atención porque el clima en esos lugares era hostil, era mucho más hostil que en el Mediterráneo, y entonces están más preocupados de la atmósfera cambiante, del clima, y eso les hacía ser más permeables, más receptivos a las peculiaridades que ofrecía la naturaleza, y por tanto les hacía dedicarse en mayor medida al paisaje con ese talante más receptivo y más hacia una dirección realista que va a ser la verdaderamente moderna y novedosa a lo largo de la mitad del siglo, en los años 60, cuando Aes ingresa en la Academia. Realmente el paisaje es el gran género, es el género por excelencia de la modernidad en este siglo XIX. Es el género que permite en mayor medida que ningún otro cumplir las expectativas de objetividad, de referencia al natural, esas expectativas de algo que la pintura se agrega como objetivo, que es el de servir de un modo experimental, a su vez, paralelamente a la ciencia, en el campo del arte, ¿no? La representación de la naturaleza, por tanto, se convierte así en el heraldo, en el género que encauza esa preocupación por lo positivista, por lo moderno, que va a cuajar primero el paisaje realista, luego el paisaje naturalista y finalmente el impresionismo y todas sus derivaciones postimpresionistas. Así, la pintura flamenca y también la pintura holandesa se convierten en modelos, en puntos de referencia para los artistas más importantes, y lo van a ser en concreto para Aes, que es el que más peso tiene en todo el siglo XIX, no solo por su gran talla como paisajista, sino por su dedicación a la enseñanza, en donde durante 40 años se convierte en el profesor de todos aquellos, o de la mayor parte por lo menos, de los artistas que quieren llegar a ser paisajistas en España y que pasan por la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado establecida en Madrid, donde él es el catedrático de paisaje. También tenemos en Darío de Regoyos al paisajista más moderno de todos los del siglo XIX español, ¿no? Aquel artista que conoce, es amigo íntimo incluso de artistas tan relevantes como Georges Seurat, como Camille Pissarro, como Paul Signac, es decir, artistas de primera fila europea y artistas que incorporan no solo el impresionismo, sino también el neoimpresionismo, ¿no? También otros artistas belgas que son verdaderamente casi hermanos para él, como Theo van Rysselberghe, otro gran pintor neoimpresionista. Y el tercer artista menos conocido, pero como veremos muy peculiar, también muy interesante, Agustín Riancho, también busca una vía distinta a la de los otros dos y que por tanto merece la pena considerar. Pasa bastantes años de su formación en Bélgica, primero en Amberes y después en Bruselas, y luego retorna a España para llevar a cabo una pintura verdaderamente
original y específica, pero fundada también en esa enseñanza durante su estancia en Bélgica, ¿no? Igual que los otros dos, Regoyos, que se va a Bélgica, y Aes, que además de ser flamenco de origen, también se va a formar fundamentalmente en Bélgica. Sin embargo, el panorama que va a cambiar Aes en el campo del paisaje era un panorama bastante poco, podríamos decir, de bastante poco interés, si lo consideramos bajo un aspecto europeo. El paisaje no había tenido en España la relevancia en los años 40-50, no había tenido la relevancia que tenía en esos momentos ya en Francia, donde había grandes figuras, ya Corot había despuntado, ya Pierre-Henri de Valenciennes había, que es el gran paisajista neoclásico, había sentado las bases de ese paisaje clasicista que triunfa en las primeras décadas del siglo, pero también había preconizado el estudio directo del natural, el propio Valenciennes. Dentro de esa vía clasicista también se incita a los artistas a pintar pequeñas obras, pequeños estudios directamente del natural, ¿no? En España no hay nada paralelo. Realmente aquí, en primer lugar, la fascinación de lo flamenco se ejerce por la colección del Prado, que a partir de 1819 pone directamente ante los artistas las colecciones reales, en donde hay un gran paisaje de Rubens, en donde hay paisajes de otros pintores menos conocidos como Jan Both, pero que influyen muchísimo en los artistas que se van a dedicar en esos años. También al paisaje. Tanto Both en el campo flamenco como Philip Wouvermans, el pintor holandés, también uno de los pintores holandeses más representados en las exiguas colecciones de pintura de esta escuela del Museo del Prado, es un pintor caracterizado por su cultivo del paisaje. Pues estos artistas influyen de primera mano, permiten a los pintores españoles que se forman a partir de 1819 entrar en contacto con este tipo de paisajes. También conocen evidentemente los de Poussin y Lorena, que también están en las colecciones reales, pero les interesa ese aspecto más, podríamos decir, más empírico, propio del paisaje del norte, el paisaje flamenco. Además, las colecciones de grabados de pintores flamencos y holandeses del siglo XVII que atesoran algunos artistas dedicados a la enseñanza, por ejemplo, Vicente Camarón, que tiene bastantes grabados, por ejemplo, de artistas como Berghem, Cuyp, Albert Cuyp y el propio Wouvermans, que acabo de citar, se valen de estos grabados, que además son muy útiles para modelos de enseñanza, por su manejabilidad. Los artistas que imparten clases de grabado los pueden llevar al estudio, pero sin embargo la manera de utilizarlos, evidentemente como modelos para copiar, no era la más adecuada para aprender verdaderamente a hacer un paisaje. Y de eso se queja otro de los grandes paisajistas del siglo, Martín Rico, que en sus Recuerdos de mi vida, un libro interesantísimo, señala cómo en sus inicios, cuando acudía a las clases en la Academia de Vicente Camarón, se quedaba decepcionado porque el método de Camarón para iniciar a sus alumnos en el paisaje era disponer ante él varios grabados de distintos artistas, Berghem, Cuyp, Wouvermans, y tomar trozos de la composición de un grabado, otros trozos de otro, las figuras pequeñitas de un tercero, y crear así un tipo de paisaje que en esos años gozaba de fortuna, el paisaje compuesto, al cual veremos que también van a recurrir otros artistas, pero no en esa medida tan podríamos decir, tan marcada. Y Martín Rico, que deseaba verdaderamente enfrentarse al paisaje, se queda decepcionado por este tipo de enseñanza. Pérez Villamil, que va a ser también profesor de la cátedra de paisaje en la Escuela de San Fernando, hacía copiar a sus alumnos ya no grabados, sino litografías de artistas del siglo XIX. La litografía es una técnica más barata que el grabado, que se difunde a lo largo del siglo XIX, se crea muy a finales del siglo XVIII y se convierte en un vehículo todavía más
más fácil para manejar, puesto que es más barato. Hay colecciones además litográficas para aprender a pintar y para aprender a pintar paisaje, y Pérez Villamil se vale de las colecciones de artistas como Alexandre Calam, el pintor suizo y litógrafo, el francés Ferollo, pero también de un belga, el belga Théodore Valerio, que también de este modo es otro punto de referencia para la difusión del paisaje a partir de modelos, y aquí sí, la palabra cobra todo su sentido porque eran efectivamente modelos que Pérez Villamil recomienda en su enseñanza. El propio Pérez Villamil, sabemos que estuvo en Bruselas, pintó allí, más que paisajes, pintó las grandes catedrales, fascinado por el arte gótico, y es otro artista sensible y permeable dentro de ese ámbito del romanticismo al paisajismo del norte. Pero, sin embargo, en Carlos de Haes vamos a asistir a un artista que, además de recomendar a sus alumnos el estudio ya no de modelos litográficos ni de modelos grabados, sino de modelos pintados por él mismo, los estudios tomados del natural, pintados por él mismo, que tenía en el aula para que los alumnos vieran cómo se pintaba el paisaje, y también modelos de amigos suyos belgas o flamencos que de esa manera ampliaban lo que el propio Haes había pintado en un estilo verdaderamente parecido que vamos a empezar a ver aquí. Bien, el propio Haes se forma con Joseph Quinault, un pintor flamenco que va a ser también el maestro del mismo Regoyos, el alumno de Haes, aunque fue alumno solo durante unos meses de Haes, y a él le recomendó su antiguo maestro, Joseph Quinault. Joseph Quinault había estado en contacto con Barbizon, igual que otros paisajistas belgas, y era también un pintor que exponía comúnmente en los salones de Bruselas, de Amberes, y que tenía un núcleo de alumnos, de clases, entre los cuales se hallaba Haes. Este tipo de paisaje vemos que está en el tránsito del romanticismo todavía hacia el realismo. Es un paisaje panorámico muy amplio. Tiene una peculiaridad, como buena parte de los paisajes flamencos del siglo XIX, que es la gran importancia y verticalidad y monumentalidad de los árboles, algo que hereda Haes de su maestro, de Quinault, y algo que también veremos en Agustín Riancho, heredado a su vez de otro maestro, François Lamorinière, ¿no? Este es un rasgo muy característico, ¿no? La importancia de los árboles, algo que está en la pintura del XVII, flamenca en Booth, pero también la pintura holandesa, sobre todo en Ruysdael. Recuerden los árboles magníficos de Ruysdael, y que luego heredan, por otro lado, evidentemente, los pintores ingleses como Constable, ¿no? Bien, este tipo de paisaje entonado en estas gamas ocres y pardas, con estos recursos de contrastes de luces y de sombras para ir marcando la perspectiva, los términos distintos de perspectiva, y crear un espacio verdaderamente amplio pero muy bien pautado, le va a servir de modelo también al propio Haes, ¿no? Aquí tiene un paisaje más avanzado, más barbizoniano, más cercano a los motivos, menos panorámico, del mismo pintor, Joseph Quinault. Pero me interesa también ponerles en contacto con un pintor como es Roelofs, Willem Roelofs, que va a ser amigo íntimo de Carlos de Haes. Con él va a intercambiar estudios que se trae aquí a Madrid, y que es el artista quizá más destacado de este núcleo que podemos considerar como barbizoniano en Bélgica, y que constituye la escuela de Tervuren, de los bosques de Tervuren, donde realmente trabajan. Así como en Holanda, en el siglo XIX, se habla de la escuela de La Haya, con pintores como Willem Maris, por ejemplo, y toda su familia, como pintores como Mesdag. También aquí se habla de la escuela de Tervuren, porque son artistas que trabajan, como en Francia buscan el natural en Barbizon, aquí trabajan partiendo de estas vistas, ¿no?, del natural. Inicialmente con un sentido todavía muy romántico, más convencional, como vemos en esta obra, pero enseguida con un carácter mucho más realista. Realismo en el cual Roelofs está también cercano, evidentemente ven esto,
y recuerdan los modelos de la pintura del siglo XVII, con una luz ciertamente más clara, ¿no? Recuerden pintores como Van Goyen, por ejemplo, con esos molinos que se reflejan en los cursos de agua, pero aquí pensamos, desde luego, en artistas franceses del ámbito barbizoniano o afines, como Charles-François d'Aubigny, fundamentalmente, ¿no? Fíjense también cómo abordan los motivos de ciudades y motivos igualmente de lagunas, de cursos de agua, que van a ser muy del gusto de Carlos de Haes, ¿no? Estos artistas, no solo Roelof, sino también otros como Champfelier, el marinista Claes, igualmente, son artistas que cuando Haes se va a Holanda y a Bélgica están en contacto con él, mantienen una amistad con él. Son artistas de su misma generación, nacidos en los años 20-30, otro es Johannes de Haas, y realmente el propio Carlos de Haes tiene con ellos una relación estrecha que mantiene, como se ve a partir de la documentación, que recuerden aquella magnífica exposición que se presentó tanto en la Fundación Botín como en la Fundación Carlos de Amberes, dedicada a Carlos de Haes, que organizó José Luis Díez, y luego la exposición con la catalogación de la inmensa obra de Carlos de Haes que conserva el Museo del Prado, y que realmente de estos tres artistas, Carlos de Haes es el que, para estudiar a Carlos de Haes hay que estudiarlo evidentemente desde el Prado, que conserva más de 100 obras de este artista del cual tenemos también su retrato por Federico de Madrazo, de quien fue compañero estrecho en sus años larguísimos de 4 décadas en la Academia, luego convertida en escuela especial ya de pintura, escultura y grabado, y Madrazo le retrata, como a otros muchos artistas, con esa inmediatez, en un tipo de retrato íntimo, ¿no? Bien, Haes arranca de este tipo de paisaje claramente romántico, un paisaje compuesto, paisaje de ruinas, donde los débitos a ese ámbito del paisaje clasicista están ahí bien marcados, fíjense en las ruinas del fondo, en la esclusa incluso, pero aparece aquí ese factor pintoresquista de la ruina, con las cigüeñas en su cima. Es un paisaje no tomado del natural, sino que es un paisaje que aparece en el propio título, lo demuestra, ¿no? Un paisaje con ruinas, un paisaje genérico, un paisaje compuesto de distintos motivos que responde a la imaginación del artista en mayor medida que a cualquier tipo de observación del natural. Pero ya en los paisajes que hace el Delfinado, esta región francesa, paisajes muy amplios, como ven, paisajes realizados en su estudio a partir de apuntes o de estudios tomados directamente del natural, vemos un artista que, aún en esta visión panorámica, por ello propiamente romántica, nos revela una sensibilidad aguzadísima en la comprensión de la naturaleza. Fíjense ahí cómo los distintos términos, desde el desmonte primero, inicial, hasta esas sucesivas líneas de cumbres, el piedemonte y luego la línea de cumbres final, realmente están marcados con unos matices de color muy bien logrados, en donde sobre todo destacan los verdes que vemos en esta colina, que son un punto, marcan el punto de intensidad mayor en cuanto a colorido del cuadro, de la obra, ¿no? También este otro paisaje del Delfinado nos muestra ese ámbito panorámico, romántico, en un paisaje más agreste, más propio del natural, donde empiezan a surgir las copas de los árboles movidos por el viento, en donde las nubes empiezan a plasmar también esa sensación de movimiento, que ya se ve desde luego en la pintura flamenca y holandesa del siglo XVII, esa sensación que aparece en los paisajes cósmicos de Rubens o en los paisajes también holandeses, y que es una verdadera creación del género en ese siglo XVII, pero que en el XIX español no vemos hasta estos momentos, ¿no? Hasta el filo de 1860 con estas obras.
Y en los estudios, los numerosos estudios que conserva el Prado, tanto los que hace a partir de su estancia en el monasterio de Piedra, que le fascina, se hace amigo del propietario del monasterio de Piedra, y fíjense ya en estas obras tempranas de su trayectoria, cómo aparecen estas resoluciones de cortinas, de esta manera de hacer las pinceladas. Aquí hay un recurso muy propio del romanticismo, ¿no? Ese sol semioculto entre las nubes, pero esas cortinas que parecen caer así, de esa manera tan marcada, arrastrando la pincelada, eso lo va a hacer Sorolla, nada menos que en 1902, con otros tonos, pero aparecen aquí ya con una soltura extraordinaria en un paisaje cuyas pequeñas dimensiones la pueden ver aquí. Son sobre trozos de lienzo que el artista recorta o sobre cartones preparados, como se ve en este caso, en los laterales, ¿no? Asoma aquí el cartón preparado. El artista hacía provisión de estos cartones y dedicaba sobre todo sus veranos, el tiempo libre que le dejaba la enseñanza, para abultar o engrosar, como él decía, sus carteras de apuntes, que en cada campaña aspiraba a volver con unos 100 apuntes aproximadamente, que le servían luego en sí mismos como modelos para los artistas, pero también para construir algunos cuadros. De todos modos, nunca llega a utilizar ni la cuarta o quinta parte de sus numerosísimos apuntes, ¿no? Ahí se le ve cómo no es un pintor que calcula lo que va a necesitar y hace solo eso, sino que, guiado por su afán de representar el natural, por esa efusión que siente ante él, pues llega mucho más allá y aprovecha muy bien esas campañas de sol a sol, campañas en las que va con sus discípulos, muy a menudo Jaime Morera, que es su discípulo y amigo más próximo, pero también el gran pintor y paisajista Aureliano de Beruete, que luego será con Regoyos el máximo representante del paisaje al filo del cambio del siglo, o también Agustín Lardí, otro amigo suyo, que le acompaña eventualmente, ¿no? Este paisaje de Torremolinos, un paisaje que envía a una exposición nacional de Bellas Artes, donde obtiene medalla. Fíjense que es un paisaje igualmente panorámico, fíjense también lo que era Torremolinos entonces, ¿no? Si alguno lo conoce, ¿no? Es un paisaje en el que Aes recurre a algo muy frecuente en el paisajismo romántico, que es este tipo... ¿Se me oye así o peor? Peor. Bueno, pues me temo que me tengo que quedar aquí. Bueno, ahí fíjense las pequeñas figuras, incluso los animales, es un recurso muy propio del paisaje romántico, que en los grandes cuadros de composición como este o como los Picos de Europa que veremos, que hace Aes, le sirven para cumplir varios objetivos. Por un lado, dar idea de la dimensión del paisaje, servir de escala, ¿no? De medida, ¿no? Y hacer patente así su grandiosidad muy a menudo, como ocurre en los motivos de alta montaña o como ocurre aquí en esta inmensidad de la playa ante el mar, ¿no? También se ha dicho eso, una especie de proyección del espectador, que de algún modo se siente él mismo metido en el paisaje, ¿no? Experimentando el paisaje igual que hace ese pastor, ¿no? Que aparece ahí, ¿no? Fíjense aquí también cómo están presentes, como en las primeras obras que vimos de su maestro Quinault, esos contrastes todavía un poco duros entre las zonas oscurecidas del primer término, algo muy típico del paisaje inicial de Aes y de otros artistas realistas, que solo después se van a liberar de ello, de esa necesidad de mostrar en oscuridad el primer término para que luego el último se haga más claro, ¿no? Realce esa claridad del horizonte, del último término, mostrando esas oscuridades en el primero, ¿no? Y esas fuertes sombras en el primero. También es muy habitual el camino o el curso de agua a veces, pero muy comúnmente el camino, para meter al espectador, introducirle dentro del cuadro y así guiarle hacia un sentido de profundidad pautado, ¿no? Hacia el final, ¿no? Bien, maravilloso, en mi opinión, es este paisaje de Elche. Las palmeras de Elche le fascinan, pero es un paisaje casi norteafricano el que él descubre allí. Y aquí fíjense cómo no vemos nada de lo que decíamos o lo que comentaba ahora en el paisaje anterior, ¿no? Esta fórmula pautada que se utiliza en varios paisajes y que, sin embargo, aquí desaparece. Aquí es una vista frontal apaisadísima,
Realmente este tipo de paisaje apaisado, valga la redundancia, recuerden que todavía en el 19 se utiliza para definir el género el término país como equivalente a paisaje, pues aquí fíjense cómo es la luz la que va puntuando los planos. Fíjense, los rebordes de la luz nos van marcando los distintos planos con toda claridad, ¿no? Luego es un paisaje verdaderamente singular y atractivo, ¿no? Con esa horizontalidad extrema que, por cierto, en esos mismos años, los años 60, está abordando Fortuny en sus campañas del norte de África, también, y en los pequeños paisajes que hace allí tomados del natural, es curioso que Fortuny también prefiera, no solo en las batallas, donde se explica por la necesidad de mostrar el despliegue de las tropas, sino en los propios paisajes sin figuras. Fortuny también prefiere este tipo de paisajismo, ¿no? Que realmente no es herencia, en este caso, de la pintura Macchiaioli, la pintura italiana, que también en esos años en Florencia, en Italia, se está desarrollando y tiene el gusto por este tipo de formato, sino que es una voluntad o es producto de una voluntad de elección propia, en el caso de Aes y también en el de Fortuny, ¿no? Bien, no son muy frecuentes, de todos modos, esos paisajes tan apaisados en la obra de Aes, y son más frecuentes estos que le permiten pues, mostrar mejor algo que le interesa muy especialmente, el protagonismo del árbol. Aes se aplica en sus estudios a dar idea de la condición de los árboles, de cómo son los árboles, mientras que Camarón, Ferrand e incluso Pérez Villamil pintaban un árbol y no se podía averiguar su especie, no reparaban en la peculiaridad de las hojas. En cambio, Aes sí se fija en el árbol de un modo no solo físico, sino también, y eso se ve en el discurso de la Academia, de un modo quizá anímico, ¿no? Para él el árbol es como el alma del paisaje, ¿no? El árbol es el personaje que habita el paisaje verdaderamente, ¿no? También hay una atención a las rocas y a los cursos de agua. Aquí fíjense en estas lagunas que están prefigurando, están pintadas cerca del monasterio de Piedra en los años 60, pero están prefigurando su dedicación de los años finales en Holanda, en Friesland y Apkud, en un paisaje lacustre que se aviene muy bien con el tono melancólico que tendrán los últimos paisajes, pero que sin embargo aquí no aparece. Aquí no hay melancolía alguna, es una luz clara. Vemos la atención a los reflejos, vemos el paisaje magníficamente estudiado del natural, vemos las pequeñas figuras, los cazadores de patos, y también el protagonismo del árbol, normalmente desplazado hacia la izquierda por esa ley de óptica que al leer nosotros en Occidente de izquierda a derecha exige que se acumule mayor masa de oscura a la izquierda para tener una sensación de armonía o de serenidad, ¿no? Les decía que también se fija en las rocas, en unos momentos en que los estudios geológicos y geográficos empiezan a desarrollarse en España a mediados del siglo. Esas rocas arcillosas del desfiladero de Jaraba de Aragón, en este cuadro que fue uno de los 4 estudios que figuró en la exposición inaugural de la ampliación de Moneo, en la exposición del siglo XIX en el Prado, en donde ese color rojizo de las arcillas destaca de un modo que evidentemente ningún otro pintor haría en esa época, ya a principios de los años 70, y con una materialidad también, con un sentido de compacidad logrado mediante la acumulación de los empastes en algunos lugares y contrastando con una fluidez extraordinaria en otros, como los primeros términos, ¿no? Es decir, hay una distinta presencia de la pasta en los distintos lugares del cuadro. Fíjense que el cielo nos parece en Aes un poco convencional, son todavía esos cielos claros. Veremos los cielos oscuros, sobre todo en sus visiones del paisaje del norte, ¿no? Pero fíjense la importancia de las sombras. En esta vista de las primeras horas de la mañana, esas sombras alargadas en el desfiladero tienen una importancia capital, porque acentúan los volúmenes y, sobre todo, vivifican ese paisaje. Ese paisaje sería una mole inerte de montañas
pero que con la sombra y con esas distintas sombras marcando diversamente la intensidad de los negros, aquí muy acentuada, aquí menos, como ven, está dándonos no solo la pauta de profundidad, sino la pauta de luz y la pauta de algo que está variando de un momento a otro, que está verdaderamente vivo al ser cada instante distinto al anterior. No llega a eso al propósito de los impresionistas, ni lo pretende, desde luego, pero sí que en él vemos ese avance hacia una pintura verdaderamente realista que en sus estudios cumple de un modo perfecto. Estudios que hacen una sola sesión, le llevan una mañana, a veces hace 2 estudios en un día, y realmente quedan perfectamente acabados, con una fluidez y una frescura extraordinarias. Cuando los pintores españoles, no ya los alumnos, sino también los propios profesores de la escuela, vieron los resultados de los paisajes de Aes, se quedaron asombrados y de algún modo le espiaban o trataban de ver cómo pintaba, cómo era su paleta, cómo eran sus colores, ¿no? Se produjo una especie entre que era flamenco, se había formado con Quinault en Flandes, no en España, y era un pintor que pintaba de un modo diferente. Pues incluso los más amigos, como eran Raimundo de Madrazo, el hijo de Federico, y Ignacio Solecianos, se van con él en una campaña hacia 1870, creo que es, o 60 y tantos, se van en una campaña a la granja y allí le ven pintar. Ellos pintan también paisajes, pero sobre todo le ven pintar y descubren que no hay nada, ¿no? La paleta y los colores son los mismos que ellos podían pintar. Recuerden que también en esos años son los años en los que se extiende también el número de colores o el tipo de colores a los que recurrir. Las lacas de Granza, por ejemplo, a las que recurre Fortuny, los azules también, que aparecen, azules muy peculiares a los que recurren pintores, sobre todo establecidos en Roma, y hay una especie de valoración por parte de los pintores preciosistas, como va a ser el propio Fortuny y el mismo Raimundo de Madrazo, de los nuevos colores que son posibles gracias a los tubos en los que aparece ya el color, tubos industriales que se compran, puesto que ya no se muele, ya deja de molerse el color y hay una mayor facilidad de emplear los tubos directamente preparados en el comercio, ¿no? Los pintores se hacen traer los tubos de París, de Roma. En España ese comercio, como en otras cosas, está menos desarrollado y por eso la pintura de Aes de algún modo suscita esa atención que se puede rastrear documentalmente entre sus propios compañeros, quizá no diré que envidiosos, pero sí expectantes ante unas posibilidades nuevas que quizá ellos desconocieran, pero que no estaban tanto en la materialidad del color cuanto en el uso, ¿no?, del mismo. Fíjense, del mismo desfiladero, un punto de vista muy similar, un poco variado, pero cómo cambia totalmente con una hora más avanzada del día, a pleno sol, ¿no? Cómo parecen las rocas deshacerse, ¿no?, con esa blandura que tienen. O en estas montañas de Aragón, esos efectos de cortinas de luz que caen o que bajan desde las nubes con unos colores muy bellos, en este caso esos malvas y esos violáceos, también inéditos en el paisajismo de entonces. Realmente ante este tipo de paisaje uno pensaría en lo que hará después Antonio Muñoz de Graín, que no es discípulo de Aes y que le va a sustituir en la cátedra de paisaje, aunque tiene un tipo de orientación mucho más imaginativa y mucho menos realista que Aes. Pero verdaderamente aquí podría decirse también que la fidelidad extrema a la naturaleza puede llegar tan lejos como la propia imaginación, ¿no?, en el descubrimiento de esos colores. La campaña de los picos de Europa hacia 1874-75, esas dos campañas son muy importantes. Aquí viene con Beruete y con Entrala, un paisajista filipino, y fíjense esos efectos de nieblas bajas por debajo de las cumbres calizas de los picos, cómo las capta con ese extraordinario realismo. Hasta entonces solo Pérez Villamil había trabajado el paisaje de alta montaña, también en sus vistas de los picos de Europa, las magníficas vistas de Covadonga, por ejemplo, ¿no? Pero Pérez Villamil acentuaba extraordinariamente la verticalidad de los picos, mientras que Aes se circunscribe a lo que ve, ¿no?
sin exagerar. Solo en el cuadro de estudio, en la Canal de Mancorvo, en los Picos de Europa, donde vuelve a recurrir a la pequeña figura que se ve por aquí, no sé si la verán en la parte de abajo, con un animal, una vaca. Solo aquí se ve más el modelo de paisaje compuesto que en estos casos de pinturas realizadas en su estudio, magníficamente por otro lado, es un cuadro que es la mejor obra entre las que pintó Aes, muy probablemente, recurre a distintos, dos o tres composiciones para armonizar en mayor medida el paisaje. No es un paisaje que aparezca tal cual, que podamos ver en los Picos de Europa, sino que hay ligeras variaciones que el artista realiza en función de la composición. Hay un pequeño estudio para este paisaje, además. En cambio, este Puerto de Pajares, tomado el natural, se ve perfectamente a la izquierda, según se va desde Madrid a Asturias, en la antigua carretera de Pajares, se ve este mismo paisaje, tal cual, ¿no? En verano, naturalmente, porque ven que no hay nieve, ¿no? En invierno estaría nevado. Por otro lado, en invierno es imposible pintar. Claro, las 3 o 4 horas que le lleva un estudio, en invierno no podría aguantar ante él, ¿no? Ante el natural, en este tipo de paisaje de alta montaña, en el que inicia también a sus alumnos en esas campañas de verano, ¿no? Fíjense aquí el protagonismo del árbol que nace de entre las rocas en estos Picos de Europa, pero igualmente le interesa la costa, además la marina. Él es amigo de Claes, es amigo también de Roelofs, que eventualmente pintan marinas, sobre todo Claes, que es un marinista especializado. Aes no es un marinista especializado. Recuerden que en esta época ya hay artistas, sobre todo en Inglaterra y en Holanda, que se especializan en un tipo de pintura como la marina, que tiene una gran demanda en estos países o insulares o con una gran fachada marítima. En España van a aparecer los marinistas, está Brugada, desde luego, en la generación anterior, que está muy cercano a los modelos franceses, pero van a aparecer los marinistas como especialidad ya en los artistas discípulos de Aes, en la generación siguiente, que nacen en torno a los años 60, y aparecerán numerosos marinistas, Campuzano, Gómez Gil, Martínez Abades, muchos más, que apenas pintan otra cosa que marinas. Aes no es un marinista específico, pero hace maravillosas marinas. Fíjense cómo este paisaje, con este formato tan apaisado, le saca un extraordinario partido, ¿no? Sobre todo aquí, con esos reflejos de las rocas en esas bajamares. Aes se especializa sobre todo en las bajamares. Ahí verdaderamente los puntos de luz que se forman en los charcos y en las partes más bajas de la marea, le saca un extraordinario partido, ¿no? Allí donde apenas cubre es donde el pintor verdaderamente se muestra más hábil. También ven cómo en estas obras pintadas en el País Vasco, en Lekeitio, ya en los años 70, ya el cielo se puebla de nubes que tienen un extraordinario protagonismo y que verdaderamente reflejan ese talante de naturaleza cambiante propio del paisajismo del norte, ¿no? Aquí tiene un primer término, también Lekeitio, con las espumas, los rompientes, un tema muy típico de los marinistas puros, que rara vez hacen los paisajistas, pero al mismo tiempo pinta esos paisajes de interiores de bosque, lo que los franceses llamaban el sous-bois, ¿no? El bajo bosque o dentro del bosque. Esto lo habían pintado por vez primera, casi programáticamente, los pintores de Barbizon, Théodore Rousseau, entre ellos, Constant Troyon, Díaz de la Peña, pero también el propio Courbet, que pinta numerosas obras con estos puntos de vista en el interior que nos reflejan un carácter totalmente realista en su encuadre, en su enfoque. ¿Por qué? Porque a diferencia de la visión panorámica que intenta crear un cosmos con toda la naturaleza, que hemos visto en el primer Aes o en el primer Roelofs también, aquí que tenemos un trozo de esa naturaleza tan valiosa como el todo, ya no necesita validarse con ese recurso a mostrar con el cosmos o un gran paisaje, sino que solo un trozo, un pequeño desmonte, un trozo de árbol, un trozo apenas sin interés, es tan válido como un todo, ¿no? Fíjense que nos recuerda muchos encuadres de Courbet,
que Courbet pinta en los años 60, realmente está enormemente próximo, incluso con una jugosidad en estas obras que no tiene Courbet, que apelmaza la materia, ¿no? Y que busca otros efectos, sin duda, ¿no? Bien, pinta en los alrededores de Madrid, puesto que establecido en Madrid le es muy cómodo pintar, pero fíjense que no pinta pues las características vistas del Palacio de Oriente que había pintado ya Pérez Villamil y que pintará Beruete, que pinta Casimiro Sainz, que pinta incluso el propio Regoyos, sino que en mayor medida en estos desmontes tan humildes y en estas ruinas de norias, de tejares, de pequeñas artesanías y pequeñas industrias, pinta como paisajes despoblados, ¿no? Es muy curiosa esa visión desolada de los alrededores de Madrid, que se percibe también aquí, en este otro paisaje, o en estos tejares de la montaña de Príncipe Pío, ¿no? También pinta, desde luego, el Guadarrama, magníficos estudios como este, anticipándose en ello a las vistas que hará luego Beruete. También aquí, en esta visión otoñal, casi invernal, de la Puerta de Hierro, estamos pensando en el Beruete de los árboles en ciertas composiciones verticales que también a veces cultiva, ¿no? Pinta igualmente los naufragios, un motivo de origen claramente romántico, ya de finales del XVIII había proliferado este tema, pero él pinta sobre todo los pecios, los restos de una barca en San Juan de Luz, que le sirven también, los dibuja, los pinta en el estudio y los lleva al cuadro de grandes dimensiones del Museo del Prado, un barco naufragado, en donde ven lo que les decía de la bajamar, ¿no? Fíjense esa gran lámina de agua, cómo va variando en su claridad y oscuridad, y cómo es muy interesante el lugar donde aparecen los rompientes, que está en la mitad justo del cuadro y que es el centro de la composición, el lugar en donde acumula más empastes, con excepción de estas rocas aquí, y el lugar que permite en la ligerísima y estrechísima franja dar una idea de profundidad también hacia el fondo, ¿no? Otro apunte de San Juan de Luz, fíjense también en sus vistas de Bretaña, él se va también el verano a pintar a Bretaña, Normandía, como hacen en esos mismos años los pintores europeos, especialmente los propios franceses como Boudin, Jonquin, el propio Monet empieza a pintar también ahí en los años 60, y allí fíjense la torre de Douarnenez y igualmente la misma torre con un punto de vista más cercano, ¿no? En este tipo de obras que realmente en un sentido muy amplio nos harían recordar las obras de Constable o de Corot, que son distintas, sin embargo, ¿no? Pero que nos muestran a una de nivel europeo, podríamos decir, ¿no? Fíjense también aquí el Sena, cerca de Rouen, cómo en estos grises, en esos rojizos, está también anticipándose a lo que hace Beruete en los años 90, en su periodo preimpresionista, ¿no? En estas vistas que están muy cercanas a las pinturas francesas y a las pinturas también belgas de ese momento. O en el puerto de Rouen, fíjense cómo la atención de Aes no va solo a esa gran panoplia tan variada de paisajes del natural, sino que incorpora el paisaje industrial, novedoso, con sus humos, con su neblina, con sus aguas ensuciadas, como ven aquí en el primer término. Todo ello conforma una nueva realidad que es apta para ser pintada y para conseguir efectos casi siempre de mayor dramatismo, de un interés muy específico que vale la pena resaltar aquí, ¿no? También en estas cercanías de Villerville, el recurso de este camino que va en profundidad nos recuerda a otros recursos que habían utilizado Corot, Sisley, que recuerdan pues, a esos caminos que orientan las pinturas de Meinder Hobbema, el camino de Middelharnis, una obra donde el camino sí que está en el centro, aunque aquí está en un lateral, y que sin duda conocía Aes perfectamente. La playa de Villerville, aquí fíjense, en la desembocadura del Sena, va a pintar también Lardy, va a pintar Morera. Es un lugar donde empieza a surgir también en todas estas localidades de Normandía, empieza a surgir la moda del veraneo en Deauville, en Trouville,
Y fíjense que el propio Aes pinta este establecimiento de baño, este balneario, o dibuja en este caso este balneario, mostrándonos el interés que tiene por todo, ¿no? Por lo nuevo y por lo viejo, las cercanías de Trouville, en esta playa, donde efectivamente la moda del veraneo empieza a desarrollarse. Y en su última época, en cuanto se queda viudo, él no tiene hijos y la pérdida de su mujer le supone un cierto pesimismo. Entonces menudean los viajes a Holanda y sobre todo los motivos de las lagunas. Recuerden la asociación de la melancolía, el temperamento melancólico con el agua, y realmente en estas lagunas algo se muestra, no tanto en esta tan abocetada que deja de ver claramente el soporte en la parte inferior izquierda, sino en estas cercanías de Friesland, una obra del Prado depositada en el Congreso, en donde ese cierre final de la pintura de Aes se cierra con esa nota melancólica que nos puede recordar algo, pues los inicios del romanticismo, pero que ya tan avanzada muestra evidentemente un sentido totalmente realista, ¿no? Como se ve en esa atención a las maderas que flotan, a los hierbajos, incluso a veces a las flores o a las ramas arrastradas por la corriente y sobre todo a las sombras. Fíjense el protagonismo enorme que tiene la sombra, llena la mitad de la composición. También el cielo, enormemente presente aquí, con una masa negruzca y más sombría que en cuadros anteriores. Muy interesante la atención de Aes al grabado, es uno de los que recupera esta técnica como forma de expresión artística independiente y válida, emancipada ya de la necesidad a la que se había restringido el grabado de servir de copia de los cuadros, en un momento en que no existe la fotografía, los grandes cuadros de la escuela, de las colecciones del Prado, de la Academia, son copiadas al grabado al aguafuerte por los principales aguafortistas. Pero con Aes no, el grabado es un medio de expresión autónomo, independiente, que trabaja directamente ante el natural, igual que es también un medio de expresión autónomo a partir de los años 60 en Fortuny, ¿no? Fíjense también el protagonismo de los árboles en sus grabados y de las lagunas, ¿no? Con los pescadores. Aes colabora en el grabador al aguafuerte y hace una serie de estampas de extraordinario interés, ¿no? Con Riancho estamos ante el segundo artista. Esta es una obra a cabo mayor de sus inicios. Riancho es alumno de Aes, aunque él nace en 1841, va a morir de edad muy avanzada, nada menos que en 1929. Él se forma en Madrid a partir de 1858 con una pensión de la Diputación y es, por tanto, uno de los primeros alumnos de Carlos de Aes, aunque es muy interesante que después de pasar unos cuantos años en Madrid, en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, Riancho decida irse a Bélgica. De 1862 a 1867, protegido también por la Diputación, se va a Amberes, en donde accede al estudio de este pintor, el pintor que estamos viendo aquí representado con esta obra, que es François Lamorinière. Lamorinière es un pintor que nace en 1828, es por tanto de la generación de Aes, solo 2 años más joven que Aes. En una carta de Lamorinière hay una referencia negativa a la enseñanza de Aes. Dice: cuando Riancho vino aquí traía una pésima manera, que era la manera de su maestro, la de Carlos de Aes. Realmente esto, pues, no sabemos hasta qué punto fuera así o era así, ¿no? Tampoco fue Lamorinière un pintor que como paisajista podamos considerar ni mucho menos superior a Carlos de Aes. Pero el hecho es que Lamorinière, en su tipo de paisaje, fíjense aquí también, si vemos nos muestra, es un pintor que va a Barbizon también, nos muestra primero el protagonismo de los árboles, aquí todavía más estilizados que en Quinault y que en Carlos de Aes. Lo típico de Lamorinière son árboles muy verticales que pautan armónicamente el paisaje y que tienen, por tanto, un gran desarrollo, un gran protagonismo. En sus primeras obras vemos también en estos paisajes panorámicos cómo estamos ante un pintor todavía inserto en la tradición romántica,
con algunos recursos que beben, como estos reflejos luminosos, beben en la pintura holandesa del siglo XVII, sobre todo en Cuyp, un pintor que a su vez, un pintor del XVII holandés que a su vez influye en Turner poco antes que en estos años, ¿no? En la formación de Turner está muy presente Cuyp, y ese tipo de reflejo plateado que tienen aquí, que también influye en la Morinier, ¿no? Pero ven ese tipo de paisaje romántico muy amplio que también aparece, pero ya más ceñido a primeros términos, ya de un modo más moderno en esta vista de los árboles, y ya este es lo más característico de la Morinier, estos árboles ordenados. Fíjense que es un paisaje que podemos pensar también en el Corot de la época lírica, ¿no? Es un paisaje ya tardío de la Morinier, ¿no? Y este tipo de paisaje influye igualmente a Riancho en obras como esta que vemos aquí, ¿no? Estos árboles tan verticales, tan marcados, ¿no? Él está con la Morinier 5 años, luego se traslada a Bruselas ya sin pensión y allí se va dando a conocer poco a poco, pasa los veranos en las Ardenas. Fíjense, estos paisajes conserva muchos el Museo de Santander, otros los conservaba la familia, aunque se han dispersado en estos últimos años. Son muy interesantes, porque son paisajes hechos en los años 60 sin paralelo apenas con lo que hace ningún otro artista español, ¿no? En esa época, por lo empastado, por lo sintético, por esa visión tan directa del natural y por esa visión de un paisaje realizado en Bélgica, en Flandes, en las Ardenas, ¿no? Bien, ahí también ve a los artistas franceses que concurren a los salones belgas, los salones de Amberes y de Bruselas, como el propio Courbet, el propio Corot. Conoce la obra, por tanto, igual que su maestro La Morinier había estado en Barbizon, también conoce, aunque de modo más indirecto, la obra de la pintura de los pintores franceses, aunque él está en ese mundo belga, ¿no? Sin que sepamos que pasará temporadas en París. Vuelve después a su Cantabria natal y ahí va a pintar este tipo de motivos, en donde aparecen, curiosamente, los niños bañándose, un tema que asociamos con Sorolla, pero que antes había pintado no solo Fortuny en España, sino también Riancho y Regoyos, antes que Sorolla, y pinta en su Santander natal, haciéndose realmente el mejor intérprete, junto con Casimiro Sainz, pero con una originalidad mayor, puesto que Casimiro Sainz sigue en mayor medida a Aes, y Riancho, con esa formación belga, realmente se ve como un pintor diferente, ¿no? En sus mejores obras tiene algunas en las que baja de calidad, ciertamente, pero en esta de Entrambas Mestas, con esa composición tan armónica, en forma de V en la parte superior y de V invertida en la inferior, con esos negros tan marcados que nos recuerdan también la pintura del norte, que combinan con los plateados y con los azulados, se convierte en un pintor verdaderamente interesante, ¿no? en estos años, ya en los años 80, 90. Pasa un periodo en los años 90 en Valladolid poco fructífero, en esos momentos Valladolid pues tiene una cierta clientela artística. Es curioso que no se vaya a Madrid, y luego se vuelve a Cantabria, pinta la Cajigona, que es una de sus obras más conocidas. Este gran árbol, recuerden lo que les decía, el protagonismo en la pintura flamenca de los árboles. También pinta muy a menudo vacas. Los temas de vacadas habían estado muy presentes en la pintura flamenca y holandesa. Recuerden a Paulus Potter, sobre todo. También Constant Troyon, en el propio siglo XIX, había sido un pintor que las había incorporado en gran medida. Pero en Riancho, como antes en Pérez Villamil, no en Aes, pero sí en Pérez Villamil, esos temas, quizá por influencia también del norte, aparecen muy frecuentemente poblando los paisajes, ¿no? Como las pequeñas figuras, ¿no? Esos paisajes verdes atlánticos del norte están representados así pues por Riancho, con esa originalidad, con ese modo de hacer que poco a poco, fíjense, este es un cuadro que envían a la Exposición Nacional de Bellas Artes, fíjense las pequeñas figuras, también ese recurso todavía de tradición romántica, pero esas manchas, esa sensación de humedad que transmiten estos paisajes de un modo muy claro,
Este nevado es inferior al anterior, pero es su pareja, fíjense. Y llegamos al Riancho final, que es también el más interesante. Después de esta etapa, podríamos decir, un poco más convencional, el Riancho final va a trabajar con la espátula, el cuchillo, con una materia enormemente empastada, en unas visiones muy próximas a los árboles que adquieren una significación enorme, panteísta, ¿no? Es un protagonismo el que tienen en el paisaje impresionante, esas texturas riquísimas en esas materias muy abocetadas. Algunas de estas obras como esta se ha comparado un pintor, Dinoyer de Seconsac, otros se han comparado con artistas folk, pero son el producto de la propia evolución de Riancho, que está aislado, que sobrevive gracias a una modesta pensión final de la Diputación, que va a prolongar en sus últimos años, hasta 1829 vive. Quizá la pérdida de visión o las cataratas influyan en este tipo de pintura, sería muy lógico, y realmente fíjense como en estos primeros términos estamos ante un pintor verdaderamente dotado, verdaderamente con una condición de fuerza originaria que interpreta la naturaleza de un modo muy peculiar, ¿no? Este, que es del Museo del Prado, de la última época, ya de los años 20, y los maravillosos dibujos, que si no supiéramos cómo son los dibujos de Riancho, que son muy reconocibles, pensaríamos que el que ha pintado esto tiene una especial querencia por el arte japonés, quizá, pero no es así. Es un pintor que trabaja en estas aguadas y en estas tintas de un modo quizá tan interesante o más como en sus óleos, ¿no? Fíjense en este, mostrándosenos así como otro pintor muy a tener en cuenta en ese panorama de la segunda mitad del siglo del paisaje. Y terminamos, ya veo que me he pasado, con Regoyos, que es el más conocido quizá de los tres, muy brevemente. Regoyos, que es alumno de AES y que pinta este paisaje de Oriente en la etapa de su formación, se va a ir a Bruselas enseguida por consejo no de AES, sino de un músico, Enrique Fernández Arbós, un gran violinista y director de orquesta que hace sus estudios en Bruselas y le dice: vente aquí, que esto está muy vivo. Y efectivamente Bruselas era un lugar en donde confluían grandes poetas como son Emil Verhaeren, que va a ser amigo íntimo de Regoyos, grandes músicos, grandes pintores que están revolucionando el panorama por una vía simbolista sobre todo. Recuerden, Ensor, Knopf, realmente está también ahí Van Rysselberghe, que va a ser su amigo del alma, grandes escultores como Constantin Meunier, que es también pintor. Y primero Regoyos entra directamente a esos grupos, el grupo Les Sceaux, el Impulso, y el grupo Los 20, y finalmente la Libre Esthétique. Y Regoyos es uno de los artistas que está en el segundo núcleo en importancia en esos momentos, quizá en Europa, después de París, pero con un contacto estrechísimo con París, gracias a que los salones de los 20 se invitaba a exponer a algunos artistas descollantes, y por allí pasan los impresionistas, pasa Rodin y pasa Whistler, invitados por el grupo de los 20, y a todos ellos los va a conocer Regoyos. El paisaje industrial lo aborda muy tempranamente, como en esta vista de los alrededores de Bruselas de los años 80, magnífica. Es un pintor a tener en cuenta en el panorama europeo, no ya español. Viaja a España con sus amigos, el célebre viaje con Verhaeren, que da origen a la España negra. Fíjense, esa España humilde, que es la que le interesa, es un pintor, Juan de la Encina le llamó pintor franciscano, pintor de lo humilde, pintor de lo pequeño, pero pintor de lo propio y más específico de los pueblos españoles, ¿no? Como en esta vista de Segovia. O esta plaza mayor también, esta plaza de Segovia, que efectivamente nos muestra una atención no a los grandes monumentos que pintará enseguida Zuloaga, la catedral o el acueducto, sino estas casas desajustadas, esas casas que amenazan ruina y que le interesan por su propio pintoresquismo e irregularidad, ¿no? En una visión también muy directa, pintando siempre del natural, de un modo mucho menos académico que AES e incluso que Riancho, puesto que, aunque recibe lecciones de Joseph Quinault, verdaderamente Riancho enseguida se aparta y empieza a pintar junto con sus amigos, ¿no? Siempre tiene dificultades para los detalles anatómicos y por eso prefiere comúnmente las pequeñas figuras, como en Las hijas de María, donde ese mundo
de la Bélgica recluida, de la Bélgica simbolista, aflora con fuerza, o en esa Noche de Difuntos, donde aparecen también los temas de la España negra que él va a abordar también con un interés extraordinario, prefigurando a Solana, aunque con un tipo de pintura totalmente diferente. Como ven, La visita de pésame, que ha salido hace poco al comercio, es uno de los escasos motivos en donde aparecen grandes figuras, y esas figuras pálidas, expresivas, melancólicas, podemos considerarlas como preexpresionistas verdaderamente. Fíjense la importancia que tienen las sombras aquí, ahora que hay una exposición de la sombra, ¿no? Fíjense también la penumbra, fíjense también el sentido tan marcadamente expresivo de esta pintura, ¿no? Vemos cómo Regoyos no es solo un pintor impresionista, que lo va a ser sobre todo en la década siguiente, sino un pintor con sus facetas de preexpresionista y con sus facetas, como aquí, de pintor simbolista, aquí bajo el influjo directísimo de Whistler, en una visita que le hace a Londres acompañado de sus amigos Finn y Slovak, ¿no? Fíjense la belleza de esos objetos que están sobre el tocador, ¿no? Y el reflejo también, o este maravilloso vista de Haarlem, del Museo de la colección Carmen Thyssen-Bornemisza, esa vista nevada, es una pintura radicalmente simbolista, bellísima, o de la colección Plácido Arango, que donó generosamente al Museo de Bellas Artes de Asturias, que nos muestra los inicios de su interés por el País Vasco, por esas casas que él dice que le gustan porque son muy pintorescas, porque son muy desajustadas, las contraventanas no se cierran bien, todo ese mundo de lo humilde le interesa. Una pintura que en estos años está dada con la espátula, que luego afinará con el pincel, pero que en estos momentos, cuando se presenta en Madrid en las exposiciones nacionales, parece tosca, torpe e infantil, así la reputan los críticos. Sin embargo, es el único pintor neoimpresionista en España, el único pintor amigo de Georges Seurat, tan amigo que recibe en herencia, cuando muere Georges Seurat, un cuadro que le regala el propio Seurat, ¿no?, en herencia, y pinta en ese estilo puntillista el retrato de Dolores Otaño, una amiga íntima de él, a principios de los años 90, en una obra que está en el Reina Sofía, pero que estaba en el Casón en su día, es decir, pertenecía igualmente al Museo del Prado, una obra de una vibración extraordinaria, con esa pequeña pincelada que empleará también su amigo Van Rysselberghe, o Las redes, que es su obra quizá maestra, en esta estética que pronto abandona porque su temperamento no es tan analítico como los franceses y se cansa de ese rigor que le impone la pincelada puntiforme, ¿no? Y fíjense cómo casi en el mismo año realmente que pinta la obra anterior, pinta también esto, que estas víctimas de la fiesta, una obra tremenda que causa verdaderamente él teme que causa un gran escándalo, la titula Otro Spoliarium, cuando la presenta en Barcelona, y son los caballos desventrados que llevan a las afueras de Pamplona para sacarles las mantecas, en una visión, como ven, enormemente expresionista, ¿no? Pinta también esa vena más impresionista, las villas vizcaínas como Balmaseda o como Pasajes de San Juan. Fíjense aquí, es una de las obras más impresionistas, 1899, aquí con la pincelada dividida en los reflejos, con ese fulgor cromático extraordinario, ausencia de horizonte, un punto de vista totalmente de arriba hacia abajo, ¿no?, y con una visión pues, que no hay equivalente o paralelo en toda la pintura española de ese momento, ¿no? Unas vistas muy sutiles, el Regoyos menos conocido, en esta vista de Lezo, del Museo de Bilbao, mucho más sutil de color, mucho menos impresionista en apariencia que en la obra anterior, o esta de Béjar, también cargada de materia. Él es muy amigo sobre todo de Camille Pissarro, que es entre los impresionistas el que más le influye, o en estos niños que se bañan, también del Museo de Bilbao, el baño en Rentería, con esos reflejos que va a pintar de otro modo muy diferente, también maestro Sorolla, ¿no? La viña del Reina Sofía nos muestra esa atención a la España húmeda que le interesa mucho más que la España seca o la España de Levante. El propio Regoyos se presenta a sí mismo como contrafigura de Sorolla, y fíjense esa otra vena, aquí entre simbolista y expresionista.
¿Cómo recuerda esto lo que luego va a hacer Paul Delvaux, un pintor precisamente belga, pero realmente Regoyos está siguiendo una estética que es producto de su interés por las iluminaciones artificiales y de su interés por esos espacios en las arquitecturas de las villas vascas, ¿no? Su autorretrato, fíjense, ese autorretrato tan enormemente melancólico de persona derrotada, lo pinta durante una de las crisis de su esposa o bien después de la pérdida de uno de sus hijos, ¿no? Regoyos malvive con la venta de sus cuadros. Aquí está un paisaje de Béjar de 1900 que permite cambiar la fecha de este cuadro, que se consideraba de 1895, lo aprovechó al dorso del de Balmaseda que hemos visto antes, pero que es posterior, 1900, con los cuadros degradándose, con esa línea descendente, acentuando la melancolía, la depresión del personaje, y con esa visión tan descarnada en las antípodas de cualquier otro autorretrato de artista español que conozcamos y que habría que poner más en relación con las obras de Gauguin, desde luego, o de la pintura francesa de esos años inmediatamente anterior. El tren le fascina realmente. Fíjense aquí, el tren en el espacio también del paisaje rural, la importancia que tiene el humo, y enfrentado a la España en esta Viernes Santo en Castilla, enfrentado a la España eterna, la España negra, el heraldo del progreso, ¿no? Este es bellísimo, este paisaje del Urumea en el Museo de Bilbao es maravilloso, es un paisaje cuyo puente recuerda desde luego la estética japonesa. Aquí sí que Regoyos conocía las silografías japonesas, igual que las conocía Van Gogh, y fíjense también en ese colorido tan sutil del Urumea nevado y del paisaje vasco nevado, ¿no? También muy conocido, la colección de Carmen Thyssen, y estos paisajes panorámicos, un paisaje que parece un país de cuento con el tren atravesando, ¿no? Bellísimo, también del Regoyos menos conocido, más conocido es la Catedral de Burgos, pero se lo traigo porque vean la réplica Monet, ¿no? En estas dos visiones de la Catedral de Burgos en distintas horas del día. O el paisaje, estos paisajes de Dax, del País Vasco francés, también bellísimos, en donde normalmente utiliza puntos de vista altos, porque él se hospeda igual que aquí en Granada, frente a las visiones que hace Sorolla de Granada, realmente él prefiere estas imágenes de la Granada derruida, que son las que ven en primer término, y solo al fondo aparece ahí Serra Nevada. El pintor de lo humilde, el pintor del gallinero, de esa obra casi naif, casi ingenua, eso le achacan los críticos en esa época, pero el pintor que muy poco antes de su muerte, 1 o 2 años antes, realmente es capaz de condensar con esa poética tan personal y tan sutil esa visión del paisaje verdaderamente novedosa. Muchas gracias.